o hay motivo por el cual las religiones han ocultado esto. ¿Por qué no está escrito? ¿O por qué no nos ha llegado en los evangelios nuestros? Porque los evangelios están manipulados por gente muy posterior que vio en esas enseñanzas una pérdida de poder. Porque si tú mejoras por tu esfuerzo, ¿qué poder pueden tener los sacerdotes? De esta manera, haciendo creer que para salvarte necesitas de los sacerdotes y de una iglesia, ellos mantienen su poder. Mientras que si tú supieras que la salvación, por decirlo entre comillas, que es la evolución, depende de tu esfuerzo personal en multitud de vidas, ellos pierden el poder que tienen y no pueden vivir a costa de la gente. Y por eso se quitó, y eso se quitó a partir del concilio de Nicea, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, esa consecuencia de que se convierte el emperador Constantino. Y entonces él dijo, sí, yo me convierto, pero yo tengo que amoldarlo a como yo quiero hacer mi vida. Y entonces, pues, en esa época, pues, los grandes patriarcas y poderosos se fueron reuniendo para decir, esto sí, esto no, porque escritos había muchos sobre la vida y obra de Jesús y de la gente que convivió con él, había muchísimos, y ellos son los que deciden que eran los que sabían lo que era la verdad. Y entonces todo lo que no les gustaba, lo quitaron. Y entre las cosas que quitaron fue el tema de la reencarnación. Aún así han quedado pequeños fragmentos en el Evangelio. Por ejemplo, estaban hablando de Elías, del profeta Elías, que supuestamente tenía que venir, eso dicen las escrituras de los judíos, que Elías tenía que volver a venir, y entonces Jesús les dice que Elías ya vino e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces los apóstoles entendieron que se refería a Juan el Bautista. Claro, ¿cómo puede volver Elías y ser Juan el Bautista? Volviendo a encarnar. Era el mismo espíritu que volvió. Y ellos lo tenían como algo que era una creencia de aquella época, porque si no, ¿por qué pensaron ellos que se refería a Juan el Bautista? A ese es un pequeño fragmento donde sale eso. En el de Nicodemo también, cuando dice, es necesario volver a nacer de nuevo. Y supuestamente Nicodemo le dice, ¿acaso puede volver a entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Pues sí, se refería a eso. Nicodemo lo entendió bien, y la contestación de Jesús se entendía bien, hasta que la quitaron. Quitaron un fragmento y entonces ya no se entiende. Y la Iglesia lo ha reinterpretado a su conveniencia. No, es que se refiere al nacimiento del Espíritu y tal. Bueno, eso es lo que tú piensas, pero Nicodemo entendió que se refería a volver a nacer como hijo de una nueva madre. Entonces, ese tipo de cosas nos hace pensar que realmente sí que había una exposición sobre el tema de la reencarnación, porque si Nicodemo entendió eso es porque Jesús se refería a la reencarnación, que no era una creencia que tenían todos, pero que sí que era una creencia que tenía una parte de la población en aquella época. Y Jesús y Juan hablaron de ello abiertamente, y prueba es estos evangelios apócrifos donde se habla de ello, pero que esos a nosotros no nos han llegado. Nos ha llegado lo que está filtrado a lo largo del tiempo. ¿Por qué tiene que ser eso la verdad y no puede haber otras cosas? Porque eso lo decide alguien en algún momento. Dice, no, esto es la palabra de Dios. Ya, pero ¿quién ha decidido que esa sea la palabra de Dios? Personas. Personas que han elegido, han dicho esto sí, esto no, esto sí, esto no. Si tú te lo crees, pues vale, te puedes creer que es eso. Pero cada uno tiene que analizar lo que tiene sentido que pueda venir del mundo espiritual y lo que no. Dios no puede dar un mensaje de no matarás y 2 párrafos después enviar al pueblo hebreo a matar a los de Canaán. Un mensaje vendrá de Dios y el otro no, porque Dios no se puede contradecir. ¿Cuál es el mensaje que consideramos que es más cercano a lo que pueda dar un Dios? El de no matarás, por lo menos yo lo considero así. De hecho hay un mandamiento que es no matarás. Por lo tanto, el otro mensaje no lo pudo dar Dios, porque Dios no se contradice. Por lo tanto, son mensajes de diferentes fuentes, que están ahí todas metidas, y cuando al ser humano le apetecía hacer una barbaridad y justificarla, decía, no, es que me lo ha dicho Dios que lo haga. Y así la historia del pueblo hebreo está llena de barbaridades
que ellos dicen que les dijo Dios que las hicieran, cuando en realidad era el egoísmo del ser humano y encima con el agravante de utilizar el nombre de Dios en vano. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano, el hacer el mal y decir que es Dios quien te lo hace. No decir un insulto con me caguen Déu, no, eso es una chorrada. Pero si uno actúa haciendo el mal, diciendo que es Dios el que le mueve para obrar haciendo el mal, eso sí que es utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, por ese tipo de razones, por el egoísmo del ser humano, a nosotros no nos ha llegado todo lo que ocurrió en aquella época. Esa sería la razón.